Ok, buenos días con todos. Nuevamente un placer estar acá con ustedes. En estos minutos haremos algunos alcances sobre la ablación de la taquicardia intranodal. Comencemos con este ejemplo que es algo bastante típico y que no debemos olvidar, ¿no? De hecho, muchas veces podemos orientarnos al diagnóstico por las características clínicas del paciente antes, inclusive, de ver al electrocardiograma, ¿no? Entonces, una mujer de 58 años, sintomática, muy ansiosa, que nota latidos de la arritmia en el cuello, todos ya más o menos sabemos hacia dónde apunta o qué tipo de arritmia es, o al menos ya tenemos un porcentaje de que puede ser una arritmia mucho más frecuente que otras, ¿no? Por la edad, por el sexo, por el grado, el tipo de personalidad y por las características clínicas de la arritmia que nota, ¿no? Entonces podemos ver claramente en la parte de acá izquierda del electrocardiograma que se tuvo la suerte de tener un ritmo sinusal que luego pasa a una taquicardia QRS estrecho regular, que es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta. Pero si somos un poco más acuciosos, vamos a verificar que existe algunas características importantes, como por ejemplo que antes de que inicie esta arritmia existe un extrasístole auricular que está metida en la onda T que casi no se ve, pero este extrasístole lo que conduce a una prolongación del intervalo PR antes que comience la arritmia. Entonces, ese extrasístole prolongó el intervalo PR y se generó la taquicardia supraventricular. Pero no solo eso, porque si ya vamos al siguiente latido y vemos el QRS de la taquicardia, podemos ver una pequeña muesca al final del QRS, casi metido en el QRS, que nos habla de una P retrógrada. Entonces, estas características clínicas de la paciente con esta extrasístole que prolongó el PR y que inscribió una onda P retrógrada muy pegada al QRS o que a veces está dentro del QRS, nos habla de un tipo específico de taquicardia. Y de hecho, la paciente hace valsalvas y se le va. Entonces, existe un mecanismo muy probable de reentrada que explique las características de este tipo de pacientes. Y esto ya se ha venido estudiando, ya se ha estudiado, ya nosotros lo conocemos, pero es que la presencia de un extrasístole después de un ritmo sinusal, que acá se ve un poco más claro en la onda T, prolonga el intervalo PR y luego se genera una taquicardia QRS estrecho regular donde la onda P puede estar metida, nos habla de un mecanismo de doble fisiología nodal, porque en algún momento entró en refractario la vía lenta, la vía rápida, y luego la vía lenta fue la que condujo con ese PR largo y regresó por la vía rápida. Entonces, estas características electrocardiográficas que les mencioné nos hablan de la presencia de una doble fisiología nodal, que es algo muy importante como base para el mecanismo y tratamiento de la taquicardia intranodal. Y esto está estudiado. Cuando nosotros encontremos un paciente con doble fisiología nodal, tenemos un 86% de valor predictivo positivo de que estemos frente a una taquicardia intranodal. Pero nosotros también podemos tener una doble fisiología nodal y no significa que vamos a tener arritmia. Inclusive aquellos pacientes que tienen doble fisiología nodal pueden presentar, según algunas series, hasta un 10% la presencia de una taquicardia intranodal, perdón, la presencia de una taquicardia por vía accesoria, una ortodrómica, o inclusive taquicardias auriculares. Entonces, el tener una doble fisiología nodal me da más probabilidad de tener una intranodal, sí, pero no me descarta que tenga otro tipo de arritmias. Entonces, es un concepto que siempre debemos tenerlo en cuenta. Y un poco a lo que mencionaba el doctor Zelaya en su presentación anterior. De hecho, el método de elección como tratamiento definitivo con una indicación 1B según guías es la ablación para la taquicardia intranodal. Es un procedimiento que tiene una tasa de éxito bastante alta. De hecho, vamos a ver cómo ha ido evolucionando esta parte de acá, los abordajes, cómo se tiene que hacer. Las tasas de complicaciones, esto es un poco de unos años atrás, pero hablan de unas complicaciones mayores que pueden ser hasta un 1 o 2% según el tipo de paciente o de anatomía que pueda tener. ¿Cómo nosotros
identificamos que tiene una doble fisiología nodal. La idea es no enseñarles todos los electrogramas intracavitarios, pero más o menos tratemos de ver lo que vimos en el electrocardiograma, cómo lo vemos nosotros en el polígrafo. Este es el electrocardiograma de base en la parte azul. Y ustedes ven acá que colocamos un extraestímulo que se genera acá y se conduce con un QRS. Igual acá, un extraestímulo y se conduce con un RS. Y eso mide 150 milisegundos si lo medimos al GIS, a veces lo medimos al ventrículo, pero ustedes ven que estimulamos y hay un QRS, estimulamos, hay un QRS. Pero cuando yo este extraestímulo lo hago más rápido para encontrar en refractario la vía rápida, ese extraestímulo pasa al ventrículo, pero incrementa en más de 50 milisegundos esa conducción, como acá ustedes pueden ver, de 150 a 227. Entonces, la presencia de este aumento de más de 50 milisegundos a extraestímulos decrecientes de 10 milisegundos nos indica la presencia de un salto nodal. Esto es lo que nosotros vimos como prolongación del PR en las diapositivas previas de los electrocardiogramas. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de buscar cuando estemos frente a una taquicardia intranodal. Y lógicamente, cuando se genera la taquicardia intranodal, vemos la presencia de unas ondas A retrógradas muy precoces de actividad concéntrica y pegadas al QRS que nos dan intervalos VA bien cortitos, 0 o hasta menos de 80 milisegundos. Entonces, esto es las características electrofisiológicas que nosotros buscamos cuando evaluamos un paciente con taquicardia intranodal. Pero hay que tener cuidado porque a veces encontramos otro tipo de arritmias que parecen la presencia de intranodales y no son, que luego lo miramos más adelante. ¿Y por qué es importante ahora la anatomía? Probablemente la parte electrofisiológica sea un poco más de detalle de lo que nosotros podemos ver, pero la parte anatómica sí es algo que se tiene que conocer, porque la tenemos que conocer desde estudiantes, desde residentes y todo, porque hoy hemos vuelto a la anatomía y más adelante van a haber charlas de anatomía específica en este caso. Este es un oblicuo a derecha y este es un oblicuo izquierda y hacemos una representación esquemática del triángulo de Koch, que es algo que siempre preguntamos, ¿cuáles son los lados del triángulo de Koch? Tenemos la base, donde está el seno coronario, tenemos la válvula septal de la tricúspide y el tendón de Todaro, que nos da este triángulo. Y este triángulo, pues en el ápice encontramos el GIS, en la base el seno coronario y aquí nosotros vamos a encontrar la vía lenta. Ojo que la vía rápida, cuando nosotros lo vemos en oblicuo a derecha, está por detrás del tendón de Todaro. Y aquí es el punto de activación más rápida de esta taquicardia intranodal. Y cuando nosotros lo vemos en oblicuo izquierda, le encontramos en esta región, el ostium del seno coronario. La vía lenta muy probablemente está aquí, el GIS lo marcamos aquí y la vía rápida está casi en el medio, pero no olvidemos, un poco más hacia atrás. Por eso cuando hagamos la ablación vamos a ver algunas características para evitar la vía rápida. ¿Pero qué se encuentra en esta zona de acá? Que no lo marcamos, el nodo AB compacto. El nodo AB compacto está aquí. Nosotros vemos el ápice del triángulo, que es el GIS, pero el nodo AB compacto está en esta zona de aquí. Y muchas veces hay que tener cuidado cuando nos enfrentemos a estas zonas porque son zonas de riesgo. Y si esto lo pasamos a la parte anatómica, esquemáticamente es lo mismo. Nosotros tenemos el ostium del seno coronario, tenemos el tendón de Todaro, aquí en el ápice vamos a encontrar el GIS y la vía rápida acá. Entonces, esta imagen o estas características anatómicas las tenemos que saber por anatomía y por relevancia clínica de la anatomía para este tipo de taquicardia. Maniobras electrofisiológicas no es necesario tenerlas en cuenta. Créanos, nosotros nos olvidamos. Yo las tengo en mi celular o las pego para poder acordarse. Pero hay algunas que sí son inherentes al mecanismo y fáciles de recordar. Por ejemplo, que un intervalo VA sea menor de 70. Yo tengo que pensar en una taquicardia intranodal como mecanismo, ¿no? Y luego yo puedo hacer algunas disquisiciones electrocardiográficas y del estudio electrofisiológico en los cuales yo puedo definir a veces. Es difícil en el mismo procedimiento definir si es una taquicardia intranodal o una vía accesoria posteroseptal, porque tienen ciertas similitudes electrocardiográficas y también electrofisiológicas.
hacemos un papelito de esto, lo pegamos, lo tenemos en el celular, pero vemos que existen maniobras electrofisiológicas que nos permiten discernir frente a una u otra. A veces nos olvidamos, inclusive nosotros en la sala, o el valor se nos queda en el aire, pero nada, es recordar y hacer, y recordar el mecanismo para nosotros poder entender y no ser mecanizados en saber estos valores. Y todo lo que les mencioné, que les puse en gráficos, que les puse en anatomía, es lo que nosotros hacemos en la vida real. De hecho, ustedes podrán ver que esto se parece mucho al gráfico que colocamos anteriormente. Y ahora, ya sin fluoroscopía, con los sistemas de navegación, podemos hacer la misma reconstrucción tridimensional que vimos en el dibujito y que es en la parte anatómica. Podrán ver que acá hemos hecho una reconstrucción de la aurícula derecha, el seno coronario, y este es la tricúspide que se ha sacado. Y en los puntos amarillos donde está mi catéter está el GIS. Y de hecho lo podemos ver acá, si podemos observar, tenemos una onda auricular, una H y una B, que es la punta de mi catéter que está marcando el GIS, que es el vértice de mi triángulo. Es por eso que nosotros colocamos puntos amarillos, que son los puntos que debemos evitar. Entonces, hacemos la presencia de dónde está el ostium del seno coronario para tener más o menos la base de nuestro triángulo, y les decimos a los técnicos que nos ayudan, márcanos el triángulo para ver a qué distancia puede estar nuestro catéter del GIS o del nodo compacto o de aquellas estructuras que nos pueden tener problemas. Entonces, nosotros hacemos esto y podemos verificar hasta qué distancia puede haber. 11 milímetros, en algunos pueden ser 6, 7 milímetros, ¿no? Entonces, es de riesgo cuando está 5 milímetros o menos, o cuando el catéter no tiene una estabilidad acá. Y acá viene el primer punto importante, que nosotros hemos podido ver que los sistemas de navegación nos permiten tener una mayor precisión para poder determinar cuánta distancia existe entre esos lugares de riesgo. Y la otra cosa que hemos aprendido con el tiempo, que este catéter no es catéter fijo. El paciente ventila, porque el paciente está con anestesia local, ligera sedación o despierto, y el paciente ventila y el catéter hace un movimiento a veces un poco más de 1 centímetro. Entonces, el paciente no podemos controlar porque no lo vamos a poner en apnea. Y las camisas o los introductores largos se ha visto o se ve, y también lo hemos notado, que da mucha mayor estabilidad para no mover bruscamente este catéter de estas zonas ni que se ponga a zonas de riesgo. Entonces, son cosas muy importantes que con el tiempo hemos ido aprendiendo y verificando de que nos da mayor seguridad para los casos. Y si ustedes ven, es el gráfico que les mencioné. Lo mismo que nosotros hemos podido revisar es lo mismo que nosotros tratamos de representar en los sistemas de navegación, teniendo en oblicua derecha, en oblicua izquierda, la presencia de la vía lenta, la presencia de la vía rápida, el GIS. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta desde la anatomía hasta los lugares que vamos a hacer la ablación. Y acá podemos ver esquemáticamente dónde es que hacemos la ablación. Este es un pequeño diagrama donde podemos ver la taquicardia intranodal, la más frecuente que existe, que es la lenta rápida, donde ponemos el catéter y en esta zona de acá, que es la vía lenta, vamos a hacer la ablación. Tratamos de no ir muy arriba. ¿Existen algunas variantes de esto de acá? Sí, cuando a veces vemos que no es adecuada la ablación o existe alguna recurrencia, existen extensiones de estas vías lentas que van un poquito más hacia el seno. ¿Qué hacemos? Nos metemos con el catéter hacia el seno coronario y hacemos ablaciones en puntos de 1 a 2 centímetros como máximo dentro del seno coronario, retiramos y vamos hacia el techo del seno coronario para tratar ese 5 a 10% de extensiones de estas vías izquierdas. Existen también la típica, que es un porcentaje más pequeñito, que estamos hablando de un 5 al 10%. El mecanismo es que ya no baja por la vía lenta ni regresa por la rápida, sino es ambas por las vías lentas, pero la ablación, curiosamente, va a ser en el mismo lugar. Entonces, el electrocardiograma nos puede parecer una atípica con un RP largo, con un BA largo, pero el lugar donde vamos a ablacionar viene a ser el mismo. ¿Correcto? Entonces, el sistema de navegación que hoy en día utilizamos, no en todas las intranodales, es cierto, pero las utilizamos en las recurrencias, en aquel paciente que tiene un triángulo pequeño, nosotros hacemos esto de acá. En los pacientes pediátricos también hay una tendencia a usar el navegador.
Esto es un caso nuestro, donde vemos acá hay una oblicua derecha, acá hay un paciente en oblicua izquierda, nos está marcando el inicio de la ablación, donde tiene que haber una pequeña onda B, pequeña aurícula y una onda B grande. Vamos a iniciar los puntos de ablación y miren lo que hace acá. Comienza a hacer latidos nodales lentos. Esto es el target de la ablación cuando hacemos la taquicardia intranodal, tener latidos nodales lentos, que estamos estimulando la vía lenta, que no sean más de 90 o 100 latidos por minuto, esos latidos nodales que sean estables, ¿correcto? Y que no tengamos ondas P no conducidas. Aquí se paró de hacer un poco nodales, pero insistiendo, nuevamente hace el paciente ritmo nodal. Entonces, este ritmo nodal lento con el catéter estable, miren cómo no se mueve, o sea, está en movimiento, pero el catéter no se mueve por las vainas que podemos utilizar. El realizar estos latidos nodales en esta zona nos da una tasa de seguridad muy alta y una tasa de efectividad importantísima. Tanto así que hoy en día, esta publicación del 2024, cuando hablamos de las complicaciones mayores o menores de la taquicardia intranodal de la ablación, varía mucho, porque un 1 o 2% para nosotros es bastante, ¿correcto? Pero si ustedes ven acá complicaciones mayores o presencia de bloqueo AB permanente, son ceros. Presencia de alguna complicación mayor o vascular o algo, a día de hoy es casi mínima. Es por eso que resalto lo que mencionó Pío en la charla anterior. La tasa de complicaciones mayores por una ablación de una taquicardia intranodal, teniendo el conocimiento anatómico, los sistemas de navegación, inclusive uso de eco intracardíaca en algunos casos, el uso de catéteres con vainas grandes que me permitan estabilidad, nos hacen un procedimiento bastante seguro, inclusive en pacientes que tengan triángulos pequeños o que tengan recurrencias o que tengan extensiones hacia el seno coronario. Como conclusión, nos tenemos que llevar algunas ideas muy claras, que la taquicardia intranodal es una arritmia subauricular, que es la más frecuente, pero la indicación es la ablación, y el conocimiento de la anatomía detallada es muy importante para asegurar el éxito de esta ablación. Tenemos que insistir bastante en conocer esta anatomía, y lógicamente la tecnología nos va a ayudar para mejorar la tasa de éxito y disminuir las complicaciones. Y cuando una taquicardia intranodal recurre, hay que buscar extensiones o formas atípicas de estas taquicardias para lograr mayor tasa de éxito. Gracias.